Hoy les quiero proponer un cambio de paradigma y una reflexión profunda sobre lo que es el abordaje de la salud del ser humano en el siglo XXI. La historia del ser humano ha estado cambiando y lo ha hecho a lo largo del tiempo que existe la humanidad, pero en estos años ha cambiado de una manera en la que efectivamente es real, ha sido muy veloz. Y sí, dicen por ahí que uno de los mayores disruptores endocrinos o inmunológicos o neurológicos de nuestros días es la velocidad con la que todo está cambiando, las estructuras, la conciencia del planeta está cambiando por completo. Pero, ¿qué significa esto en términos de nuestros vínculos como sanadores, o terapeutas, médicos o profesionales de la salud con los otros seres humanos? Significa que debemos reorganizar nuestras creencias, que tenemos que resignificar nuestras formas de entender al ser humano y sí, de integrar continuamente nuevos conocimientos a nuestro bagaje terapéutico. Porque si comprendemos que estamos en la era de la unión cuerpo-mente, que si bien ningún ser humano ha vivido separado en estas esferas, sí los marcos de entendimiento para la atención de la salud, del sufrimiento y de las enfermedades del ser humano lo han estado durante muchos años. La segmentación del cuerpo en partes, en órganos, es importante cuando trabajamos con enfermedades ya propias de cada órgano. Pero cuando se trata de entender al ser humano y ayudarlo en traumas, en sufrimiento, en duelos, nos estamos quedando cortos si no ampliamos nuestros conocimientos. Si comprendemos hoy en día que aunque seamos médicos, tenemos que comprender sobre la mente, sobre cómo opera el subconsciente, el inconsciente y la conciencia, podremos ofrecer mejores espacios para acompañamiento y sanación a nuestros pacientes, porque definitivamente operar, hacer una cirugía, dar un tratamiento médico, clínico, meter a nuestros pacientes a protocolos, no siempre soluciona el problema que traen desde infancia, desde adolescencia, desde la juventud o incluso desde un reciente trauma o desde un reciente accidente. Porque si solucionamos el problema físico, es importante definir que este problema físico siempre viene acompañado de un sufrimiento existencial, de un dolor, de un duelo, de una pérdida o de una transición identitaria o de una necesidad de comprensión por parte de nuestros pacientes y su familia sobre el por qué ocurrió la situación, sobre la causa que está condicionando su malestar y sobre todo sobre cuál es la solución o una nueva propuesta. Ante tanta tecnología, ante tantos medicamentos, las personas lo último que queremos es prolongar nuestro envejecimiento a costa de nuestra economía, a costa de sacrificar lo que es natural y a costa de depender de fármacos toda una vida. Como geriatra he entendido a lo largo de mi experiencia que cuando llegan las personas a una longevidad ciertamente de 70, 80, 90 años, que puede ser la mayor esperanza de vida estadística hasta ahora, todos llegan con una simple conclusión: quisieran tener bienestar, más que prolongar más allá de su vida, porque llegan con el entendimiento que la vida no es eterna, pero sobre todo llegan con una solicitud a la consulta: no más medicamentos, por favor, doctora, no más invasión, no más soluciones que no me han solucionado en décadas lo que llevo por dentro. Así es que cualquier disciplina del área de la salud tiene que influir o entender que influimos sobre procesos de manera positiva o negativa en la vida de las personas. Yo siempre les comento a mis pacientes: cuando usted llega a consulta, yo no soy quien para opinar sobre su vida, yo soy quien para traducirle lo que su cuerpo le está pidiendo ser escuchado, yo soy quien para comprender el contexto de sufrimiento que lleva a su familia a venir a mi consulta. Entonces, también desde el área de la psicología, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos terapeutas del área mente están teniendo la necesidad urgente de implementar técnicas terapéuticas que anclen los procesos de sufrimiento, duelo, trauma y heridas al cuerpo, a lo que el cuerpo está diciendo.
experiencias somáticas, regulación neurológica, regulación sensorial, ya no son mitos, ya no son cosas que un psicólogo, un terapeuta, un profesionista del área de la salud pueda pasar por alto, porque lo están necesitando los seres humanos. Post pandemia, post el cambio de conciencia, post era digital, todo está cambiando y la normalidad todavía no se establece. El mundo se está acelerando y nosotros como profesionistas del área médica, del área de la salud, nosotros que nos dedicamos a ayudar a otros seres humanos en sus tránsitos hacia recuperar su bienestar, necesitamos abrir nuestro conocimiento a leer sobre más áreas. También, por ejemplo, los profesionistas del área de rehabilitación y fisiología son profesionistas que se encargan de cuidar el cuerpo y rehabilitarlo, pero la mayoría de ellos, enfermería, por ejemplo, son personas que pasan mucho más tiempo con el paciente de lo que pasamos los médicos o los profesionistas que solo atendemos por horas en consulta o por procedimientos. Los enfermeros, las enfermeras, los fisioterapeutas pasan mucho tiempo escuchando el sufrimiento de la vida de los pacientes y les dan una contención que pocos pueden entender, pero que al recibir aparte de su fisioterapia o su atención como enfermería, están recibiendo acompañamiento humano de verdad. Otras áreas, por ejemplo, que se están necesitando ahorita y que la gente está buscando desesperadamente son las áreas del bienestar holístico espiritual. Pero les voy a decir que quien se dedique a ser terapeuta holístico, que quien se dedique a ser consejero espiritual, tiene que tener mucha conciencia, porque el ego espiritual, el ego acompaña al conocimiento de cada persona, el ego es una estructura que está en nuestras mentes y que tenemos que tener todos los días consciente para que no sobrepase nuestro ego, nuestras creencias o nuestros dogmas espirituales sobre la propia experiencia de la persona que se acerca a nosotros a pedir ayuda. Las terapias holísticas, los trances en los que entran personas con terapias alternativas pueden tener graves riesgos en la salud fisiológica de las personas. Y sobre todo hay que entender que muchas de estas personas que se dedican al área holística deben haber atravesado su propio tránsito humano hacia la integración completa antes de emprender una práctica por necesidad económica, porque trascender el ego espiritual, el despertar espiritual, no es algo que sea agradable, de hecho es algo bastante doloroso y crudo, pues implica que la persona acepte y reconozca que no ha sido seleccionado como con dones especiales, sino que ha entendido el tránsito humano real, que ha entendido que el alma, que la memoria, que el subconsciente guardan los recuerdos de toda nuestra vida y que al implementar estrategias alternativas, meditación, estrategias de bienestar, regulación, comunidades holísticas en donde haya comunicación con otros seres humanos que están atravesando por situaciones parecidas. Esto significa que está influyendo en la oxitocina, los neurotransmisores, el subconsciente, el inconsciente y la conciencia del ser humano que llega a su consulta, por lo que estas personas deben tener mucha ética, mucha integración y mucho discernimiento sobre la importancia de no ser empíricos, sino de ser estudiados. Entre más holístico, entre más alternativo sea uno, debe uno reconocer que también debe continuar preparándose para implementar estas técnicas basadas en neurociencia, basadas en medicina realmente oriental, acupuntura, homeopatía, pero basada en ciencia, porque la ciencia no debe ser separada de lo espiritual y mucho menos en el 2026 y hacia los años que vamos por transitar en el futuro. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien ahora el marco para atender el sufrimiento, la enfermedad y el dolor y las situaciones de otros seres humanos es mucho más amplio y la información que tienen nuestros pacientes es mucho más fácil de acceder a ella, también tienen más dudas, más necesidades y no significa que a mayor información de nuestro paciente haya mayores soluciones para lo que realmente están experimentando. No hay soluciones mágicas para las enfermedades. El sistema médico no está dándose abasto para la gran cantidad de estadística que está aumentando en riesgos de suicidio, enfermedad mental, neurodivergencias, disautonomías, alteraciones del sistema nervioso, enfermedades, cáncer, y todo esto no es casualidad. Es que el mundo se está acelerando y con ello necesitamos ir integrándonos poco a poco para adaptarnos, para saber que sí, la esperanza de vida está aumentando, pero la adaptación conlleva integrar todas las esferas del ser humano para aliviar traumas
integrar sufrimiento a un bienestar, a una aceptación. Los duelos no se van, los duelos se integran. Hay enfermedades con las que tenemos que convivir, pero hay que entenderlas y comprenderlas para no estar peleando con nuestro cuerpo. Hay límites en los alcances terapéuticos y el ensañamiento terapéutico no salva vidas, al contrario, prolonga sufrimiento. La vida y la muerte son algo que es natural, pero entre la vida y la muerte, a cualquier edad, hay un proceso en donde todos podemos ayudarnos a integrarnos para encontrar bienestar, para regular nuestros sistemas nerviosos hacia la paz, hacia la aceptación, hacia la comunidad saludable y hacia el entendimiento de que todos estamos en esto. Porque no por ser tratantes del área de la salud, estaremos exentos en algún momento de ser los pacientes que necesitamos que otros profesionistas ya hayan integrado más conocimiento a su repertorio de soluciones para ayudarnos a nosotros cuando estemos ahí. Con esto quiero decirles a todos que trabajemos más, en aprender más, en cuestionarnos, en cuestionar nuestras creencias, en reflexionar y en ser mejores seres humanos, porque no se logra el éxito desde la mente, se logra desde abrir el corazón y desde integrar la conciencia en la corteza frontal, desde la humildad, desde el reconocer que no sabemos todo, que aprender más ayuda más y que antes de aplicar algo que integre todas las áreas del ser humano a otros, debemos ser el ejemplo de haberlo trascendido a nosotros mismos. Bendiciones y deseo que esta reflexión llegue a más gente, porque hoy, más que nunca, necesitamos entender el área de la salud con mayor conciencia para todas nuestras familias.